Muy buenos días, buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a la sesión de 2 de julio del 2021. Mi nombre es Matthew Cedeño Avellán y voy a estar con ustedes moderando la clase de Infraestructura y Maquinaria Agrícola. El día de hoy vamos a tener un examen. Entonces, ahorita es la 1 de la tarde, el examen está hasta las 3, dura 120 minutos exactamente, no, perdón, 100 minutos exactamente. Entonces te puedes conectar y hacer el examen. Te puedes conectar y hacer el examen desde ahorita. Y yo voy a estar aquí para responder preguntas específicamente del Solver. Voy a habilitar un área para responder las preguntas del Solver. Entonces ya pueden empezar a hacer el examen. Profe, ¿tiene la opción de navegación? ¿Cómo es la opción de navegación? O sea, que se puede retroceder y avanzar, por ejemplo, que si no sé una puedo Sí, avanzar a la siguiente. sí tiene la opción de navegación. La dejé activa, no la quería dejar activa, pero me puse a reflexionar. Igual hay preguntas diferentes, hay una base de preguntas, entonces no va a tener más preguntas. Incluso el software sí es el mismo para todos, pero me puse a pensar en eso porque no quiero afectarlos. Entonces, por esa razón es que lo hice. Sí, profe, porque a veces uno no sabe una y puede avanzar en la siguiente. Ya. Sí, Gracias. por eso lo hice. Igual yo sé si cuando se copia o no se copia en un software. Entonces, más que nada eso. Ya pueden empezar el examen. Hola Grace, ya puedes empezar el examen. Yo voy a quedarme aquí por preguntas. Listo. Ya, en este caso, Odalis, te escribo por interno. Buenas tardes, señores estudiantes. Ya con nosotros se encuentra el magíster Luis David Bello Romano. Déjenme compartirles la presentación. Ahí está. Entonces, él nos va a hablar sobre diseño, construcción de invernaderos fijos, semifijos, mixtos, cubiertas, túneles, microtúneles, tendales y tutoreo. Les voy a hablar un poco de mi compañero. Él es ingeniero agrónomo de Zamorano, graduado en la clase 2014. Tiene un magíster en gestión y dirección de empresas de la Universidad Carlos III. Actualmente es subgerente de producción de flores de verano en la empresa Color Republics, división Grow Flowers. La producción que él maneja son de aproximadamente 60 millones de dólares con la nueva incorporación de la última finca. Bajo su responsabilidad tienen 800 trabajadores y un total de 100 hectáreas de invernaderos. Entonces, sin más, les presento al ingeniero Luis David. Me está haciendo burpee por acá. Ya hablo normal. Sí, habla normal. Buenas tardes con todos. Mi nombre es David Bello, soy ingeniero agrónomo y les voy a compartir un poco de mi experiencia en cultivos bajo protección, que es un poco de lo que se trata el tema, ¿sí? Ahí pueden ver,
presentación un poco de mi currículum y vamos a entrar un poco en materia y vamos a empezar hablando de los invernaderos. Los invernaderos que se utilizan en el Ecuador son generalmente mixtos, ¿sí? Hay diferentes tipos de invernaderos, los que son 100% metálicos, los que son mixtos, que es 50% madera y 50% metal, y los que son 100% madera. La diferencia de este tipo de invernaderos uno con otro varía principalmente en el costo, ¿sí? Porque un invernadero metálico es muchísimo más caro que uno de madera. Y también por otro tipo de temas como, por ejemplo, ambientales. Si es que son cultivos que son regidos por certificaciones, las certificaciones ambientales como Rainforest, ya ejercen ciertas limitaciones sobre los invernaderos de madera y exigen que sean metálicos. Para que tengan una relación del costo, más o menos un invernadero de madera, solamente madera, con el plástico les puede costar unos $40,000, $45,000. Y un invernadero de 100% metal con el plástico les puede costar $70,000. A diferencia de $20,000, $30,000 tranquilamente de un tipo a otro. Pero si me preguntan a mí, realmente eso no es importante. Lo que sí es importante es la cobertura como tal. No importa cuál sea el tipo, si mixto, madera, metálico, sino que la función que cumple como tal el invernadero, que es la de proteger los cultivos. ¿Cuáles son los beneficios que realmente tiene un invernadero versus hacer cultivos a la intemperie? Es la exactitud. Es la exactitud en los tiempos de cosecha, son las eficiencias en las mermas, es la eficiencia en el mejor manejo de plagas y de enfermedades. Les voy a describir un poco cada una de estas. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la foto ven que un cultivo es muy parejo, muy homogéneo, camas a la misma altura y la calidad es muy estándar, ¿sí? Esto se debe precisamente al invernadero porque cuando tú tienes un cultivo a la intemperie, te riges bajo los parámetros del clima. Es decir, si es que, por ejemplo, es un suelo que es muy arenoso, va a drenar muchísimo el agua y esto te va a ocasionar diferentes calidades en el transcurso del cultivo, ¿no? O en el transcurso del año en el cultivo. Esto asegura que tú tengas una calidad uniforme durante todas las semanas del año. Las 52 semanas que tiene el año, tú aseguras una calidad estándar. Por ejemplo, en la intemperie, en épocas lluviosas, tú tienes muchísimo amarillamiento en el follaje. En el invierno, en un cultivo bajo invernadero, tú no vas a tener una diferenciación en el color del follaje. O con aguacero, una granizada, por ejemplo, que genera un daño mecánico, en el invernadero tienes cubierto este problema, ¿no? Los invernaderos sirven para no solamente hacer el programa comercial, sino que hay la mayoría de propagaciones en el mundo, propagaciones, llámese semilla, esqueje, rizoma o cualquier medio vegetal que se propague para hacer un cultivo comercial, se hace bajo invernadero, precisamente para proteger la calidad del cultivo, cual sea del que se esté hablando. En el invernadero podemos ver, en este caso pueden ver que está levantado, que está alzado, porque estos cultivos en propagación no necesitan el medio del suelo, sino que necesitan un medio más estéril que está dentro de las bandejas de enraizamiento. Ven que, por ejemplo, en este tipo de invernaderos, si ven que hay una especie de, esto se llama saram, esta cortina negra que está en la parte alta, y este es otro tipo también de estructura de protección, que está dentro del invernadero, pero te ayuda también a proteger temas de radiación solar, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí están viendo un saram que protege el 60%, es decir, que permite el ingreso del 60% de la luz y da o brinda 40% de sombra para que el medio, que es muy débil, muy frágil, que no tiene raíz, pues
se queme. Aquí podemos ver un invernadero que es 100% de madera, y básicamente, ¿qué se necesita para hacer un invernadero? Es fácil. Necesitas dimensionar cuánto es lo que tú vas a hacer de área productiva. Hay que tener en cuenta que en un invernadero se pierde mucha área. Yo les voy a hablar del estándar en el Ecuador o en la floricultura, que es donde trabajo. El estándar de las dimensiones de un invernadero es de 1 hectárea. Entonces estamos hablando de 10,000 metros cuadrados, pero realmente productivos van a ser 5 o en el mejor de los casos 6,000 metros cuadrados. Es decir, que ustedes pierden el 40% del área. ¿Por qué? Por camino central, por espacios entre caminos, y por darle al final del invernadero un espacio para poder, la gente cuando entra a la cama a cosechar, que pueda del otro lado del invernadero regresar por el otro lado. Las partes altas del invernadero se llaman cerchas, y si ustedes pueden ver, hay un espacio entre plástico y plástico que permite el ingreso del aire, porque un invernadero nunca o en pocos cultivos puede ser 100% cerrado, porque al tener el invernadero 100% cerrado, recuerden que se concentra el calor y marchitaría cualquier cultivo, por más deficientes que sean en el riego. Entonces tienen que tener salidas. A estas salidas se les llama cenitales. Este es un invernadero que se está construyendo en una de las fincas que tenemos por el Quinche. Vamos a hacer un cultivo de hortensias, de hidrangeas. Este es un cultivo que va a ser 100% metálico. Es 1 hectárea. Tiene un costo ya con plástico de aproximadamente $70,000. Una parte importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cultivos de protección es el quién lo hace. Nosotros somos una finca muy grande, pero aún así nosotros no hacemos realmente el trabajo de levantar el invernadero. ¿Por qué? Por los riesgos que esto conlleva. El riesgo de que una persona se caiga de 5 metros de altura es muy grande. Entonces, por seguridad ocupacional, hay muchas fincas que evitan hacer este trabajo y lo hacen mediante contratistas. Un contratista a nosotros por esta hectárea nos está cobrando con plástico $70,000. ¿Cuánto se gana él? 15 o un 20% del trabajo. ¿Sí? Pero mi recomendación es, si es que ustedes quieren hacer un invernadero de mediana envergadura, de media hectárea o más de media hectárea, intenten asesorarse de personas que son especialistas en esto, por el riesgo. Es fácil decir que lo pueden hacer, pero levantar a una persona y en una escalera, si no tiene ganchos de protección, puede generar un problema futuro, un accidente. La parte de abajo, bueno, estos son los parantes del invernadero, los que hacen una nave. Les voy a explicar qué es una nave un poco. Una nave es... Esta es una nave, ¿sí? Esta es una nave, y un invernadero de 1 hectárea tiene que tener más o menos 30 naves que aseguren la estabilidad del mismo invernadero, ¿no? Aquí podemos ver a la persona que está con su gancho de protección y con todo el tema que tiene que tener de equipo de protección personal para poder realizar uno de estos trabajos. Y él está justo parado en lo que les contaba, que se llaman cenitales, que permiten el ingreso del aire para el cultivo. Después, hablar de cosas un poco más técnicas es que los parantes, lo que divide una cercha o una nave con otra, pueden ver lo que yo estoy señalando. Esto que está acá se llama, bueno, le llamamos coloquialmente cara de vaca, y la cara de vaca es la que divide una cercha de otra, y en un invernadero de 1 hectárea tienen más o menos 30 de estas estructuras, y básicamente así es como funciona. Así es como se elaboran las cercas. Son todo tubo galvanizado de 6, 7 pulgadas. Depende el diámetro del tubo que vayan a usar, de acuerdo a qué tan ventoso es el lugar donde van a hacer su invernadero. Si van a hacer invernaderos en partes ventosas del Ecuador, como
Chimborazo, Cotopaxi, Carchi, Cayambe. Se recomienda que obviamente sea un tubo grueso. Si es en la costa, puede ser un tubo mucho más delgado y va a bajar obviamente sus costos de producción del mismo. Esto ya vimos. Esta es una estructura, esto que está acá en la mitad del camino central del bloque, son cosas que se conocen en cultivos como el banano, como las flores, cultivos que son de alta productividad, se conoce como cable vía. Y el cable vía lo que hace es que sea más eficiente su gestión de llevar el cultivo cortado o el cultivo procesado al sistema de post cosecha. Entonces, esto lo que hace es un cable templado que atraviesa el invernadero y atraviesa todos los invernaderos hasta llegar a la post cosecha. Cuando una persona con un carrito, carretilla o como lo quieran llamar, se puede demorar 15, 20 minutos hasta llegar al otro extremo de la finca, en uno de estos coches, pues, el trabajo es muchísimo más rápido y necesitan menos trabajo físico las personas, ¿no? Entonces aquí ven un poco el cable vía, cómo está atravesando toda la finca y así llega hasta la post cosecha. Este es otro tipo de invernadero con un poco más de automatización. Al invernadero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Todo depende de qué es lo que se quiere medir, qué tan eficientes se quieren convertir. Pero este es un cultivo de Gypsophila, es un cultivo de flores de verano que necesita muchísimo calor para poder abrir. Es un cultivo que abre posapertura. Ustedes no cortan el cultivo en campo abierto, sino que cortan cerrado y tiene que abrirse en invernaderos especiales que son salas de apertura. Este es un invernadero con sala de apertura que tiene un sistema de calefacción. En la parte de arriba pueden ver cómo hay unos difusores que tiran aire y estas cortinas de aire caliente tienen huecos que se dirigen a lo largo del invernadero para poder calentar el cultivo y abrirlo lo más rápido posible. En Europa, en Israel, cultivos que son pioneros en la agricultura eficiente, en una tecnología agrícola, ustedes ven que los invernaderos, o pueden ver que los invernaderos no tienen nada que ver con los invernaderos que nosotros tenemos en Ecuador, en Colombia, porque allá son 100% automatizados. Allá puedes hacer un invernadero que haga que la flor se mueva, o sea, que estas cosas de acá sean móviles, con brazos mecánicos que bajen para hacer un trabajo de corte automático, con sensores para ver puntos de calidad. ¿Esto por qué se puede allá? O porque lo hacen obviamente por lo alta que es el tema del costo de la mano de obra, ¿no? En algún momento nosotros vamos a tener que involucrar mayor tecnología en los sistemas de producción agrícola, pero mientras pase, lo único que utilizamos es el invernadero como tal. La casita que nos proteja del clima, que nos reduzca el ciclo, porque el invernadero al concentrar mayor calor hace que su flor salga más rápido. Ustedes tienen una rosa o un lirio a la intemperie versus una rosa o un lirio en el invernadero, y la del invernadero no solo va a tener mejor calidad, sino que va a salir más rápido. ¿Cuánto? Tranquilamente 2 o 3 semanas más rápido. O sea, tienen una eficiencia en ciclos del 7%, tal vez del 10%. Este es como baja el cable vía hacia la post cosecha. Aquí pueden tranquilamente haber 3,000 tallos y ven que el trabajo es súper sencillo para las personas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tutoreo, ¿sí? Bueno, antes del tutoreo, el tema incluye microtúneles y túneles y todas estas cosas. Ya les dije. Listo, bueno, eso es mucho más para cultivos un poco de pequeñas cosas, exactamente.
Nosotros hacemos tutores simples. Este sistema de tuturaje es el que utiliza, creo que todo el país, que utilizan un material muy bueno, que es la caña guadúa o pambil. Cada vez está más limitado porque este es un cultivo que ya está en vías de extinción en el país. Las reservas ya se están acabando y el tema otra vez de las certificaciones, esto les molesta mucho. En un tiempo tendrá que ser todo plástico o un material reciclable o X. Este tutor, esto se llama tutor, ¿sí? Ustedes en una cama, estas son camas de 30 metros de largo, ustedes tienen 4 tutores, 2 en cada extremo, ¿sí? Y en el centro tienen estacas, ¿sí? Esto lo que hace es ayudar a sujetar el cultivo, ¿sí? Ustedes tienen una malla en el centro. Dentro de la cama tienen unas estacas que ayudan a subir el cultivo. Mientras el cultivo va creciendo, se lo va tutorando, ¿sí? O se lo va peinando para que el cultivo no caiga. Perdón, este es otro tema del invernadero que obviamente tienes que tener para controlar un poco más tu tema de temperatura y de vientos y de ciclos. Tú puedes ponerle cortinas, ¿sí? Con el mismo plástico, con el mismo tubo. Se inventan aquí con un ganchito, con un 8, se inventan un sistema como nosotros, un sistema de cortinas en el que si está complicado, si está haciendo mucho frío y el cultivo se tiene que abrigar mejor porque no tienes no llegas a tener la luminosidad o no tienes la acumulación de grados día que necesitas para poder tener la floración, bajas las cortinas. Al revés, tienes mucha acumulación de azúcares o de grados día y el cultivo se te está adelantando, levantas las cortinas para que ventile un poco. Aquí vemos un poco también del sistema de canales, que obviamente tienen que tener la salida, y aquí ven que afuera del invernadero hay un canal que recolecta todo el agua del invernadero, que es muchísima cuando llueve, la fuerza de los canales. Por eso es que es tan caro el plástico, porque un plástico tiene que ser muy resistente. Un plástico de un invernadero, ustedes lo deberían tranquilamente depreciar unos 3, máximo 4 años. Esa es la vida útil real de un plástico. Les puede durar más, pero pierde los filtros, ¿sí? Un plástico es caro porque tiene filtración. Ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero los cultivos miden un espectro lumínico, ¿sí? ¿Sí saben? Hay filtros que evitan que cierta luz entre para poder modificar los colores, ¿sí? Para hacer rojos más intensos o para que una flor que sea de 2 colores, una que es bicolor, pueda tener bien marcado la mitad de un pétalo del color rojo y la otra mitad del pétalo blanco. Esos son filtros lumínicos que tiene el plástico. Y durante 3 años el filtro se va desgastando, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que el plástico les puede durar unos 3, 4 años. El invernadero, ¿cuánto? Como tal, como estructura civil o como obra civil. Nosotros en la floricultura lo depreciamos a 18 años. 18, 20 años ustedes pueden depreciar el invernadero. Nunca va a ser negocio para absolutamente nadie el tener un invernadero y ponerlo en el costo del año 1. Porque obviamente es demasiado dinero y no le sale. Pero si lo deprecian en el tiempo, les sale un muy buen negocio, ¿sí? Obviamente hay que tener la inversión inicial y es por eso que pocos cultivos entran en el juego de los invernaderos, ¿sí? Aquí podemos ver otro cultivo. Este es un cultivo que está a la intemperie. ¿Por qué? Porque hay otros cultivos que no son buenos en el invernadero. Hay cultivos que pierden la calidad, por ejemplo, de la fuerza. Este es un ejemplo, el cultivo Syringium, es un cultivo de origen alemán y es demasiado rústico. Entonces, cuando ustedes lo ponen en el invernadero, el cultivo pierde precisamente la fuerza que tiene. Este es un cultivo como una maleza de páramo, por decirle algo, si necesita estar afuera. Pero si se dan cuenta, el sistema del tutorado es simple. Aquí no hay malla, aquí lo que hacemos es hacer una especie de enmallado con alambre
y evitamos que el cultivo se vaya de un lado al otro o se vaya al pasillo y lo perdamos por torcido o por quebrado o por roto. Este es otro tipo de tutor, otro cultivo, se llama Astrantia, igual es de origen europeo. Aquí tenemos los tutores, tenemos la malla, y a medida que el cultivo se vaya levantando, nosotros vamos guiando los tallos dentro de las mallas y vamos subiendo la malla mientras va creciendo el cultivo. El mismo sistema, otro cultivo, el Icrisum, bajo invernadero. Yo creo que eso es básicamente el tema de los invernaderos. Es un buen negocio siempre y cuando ustedes sepan manejarlo. Conocemos casos de gente que ha querido hacer un invernadero para ser más eficiente en su producción, no tiene un mercado asegurado y quiebra, pierde muchísimo dinero. Nosotros hacemos invernaderos porque tenemos un mercado asegurado. Color es una empresa que maneja el 80% de las flores que se mueven en un supermercado que se llama Walmart en Estados Unidos y asegura el mercado. Una vez el mercado esté asegurado, ustedes obviamente pueden arriesgarse a tener una inversión inicial tan alta como lo es un invernadero, ¿sí? Como lo es el importar un cultivo, por ejemplo. Nosotros producimos lirios, pero el lirio es un material vegetal, es un bulbo, y el bulbo lo compramos en Chile o en Holanda. No lo producen estos países porque necesita de condiciones de temperatura muy extremas. El invernadero asegura que yo pueda meter un cultivo que es tan exclusivo y tan costoso como el lirio. Si me preguntan a mí, y ustedes tienen un mercado asegurado en rosas, en lirios, en gipsofila, en hipericum, en cultivos que son casi que únicos, es una muy buena idea. Si me preguntan a mí, yo quiero hacer un cultivo porque le voy a vender lechugas a la familia, no es una buena idea. No les sale, no les cuadra. Entonces, primero, tienen que pensar muy bien y ver los diferentes sistemas de manejo que pueden tener. Si vamos a hacer las lechugas para la familia, hagamos el microtúnel que ya les explicó Matthew. Y tenemos un buen contacto en algún país del mundo y queremos empezar a hacer un proyecto de algo que es exclusivo y nos exigen un nivel de calidad muy alto, arriesguémonos por intentar con otro sistema de protección que asegura una mejor calidad, que puede ser un invernadero, que puede ser un invernadero mecánico en Europa, que se paga tranquilamente. En Colombia, que es un país vecino que compite mucho con nuestro negocio, que es la floricultura, ya hablan de invernaderos de, obviamente, peso dólar, hablan de invernaderos de 150, 200 mil dólares, ¿no? Que es casi meterle $500,000 a una hectárea. Para hablarle de cultivos, con $500,000 ustedes siembran tranquilamente 80 hectáreas de caña. Entonces tienen que tener muy, muy clara la relación de qué es lo que quieren hacer ustedes, ¿sí? Y cuando lo quieran hacer, respáldense de personas que son especialistas o que tienen un grupo de personas que están aseguradas. Porque como les digo, la empresa en la que yo trabajo es grande, es muy buena, y aún así nosotros contratamos el servicio de la levantada de este tipo de sistemas. No sé qué más quieres. Hola, no sé si tienen alguna pregunta, por si acaso, no, este es el micrófono. Sí. No sé si tienen alguna pregunta para Luis David. Yo sé que habló rápido, hay cosas que probablemente necesiten como reflexionar un poco, pero hagan sus preguntas ahora. Creo que vamos a empezar con Dani, luego seguimos con Mateo y luego con Dayana. Ya, bueno, primero, buenas tardes, gracias por los conocimientos impartidos. Yo tenía una pregunta. ¿Qué sistema de riego es el más eficiente para un invernadero y por qué? Depende, hay dos, o nosotros utilizamos dos.
El más eficiente realmente es el de goteo. Me hablo del sistema de riego, ¿verdad? El sistema de riego más eficiente que existe es el de goteo. Tienes dos limitaciones con un sistema de riego por goteo. La primera es que para un sistema de riego tú necesitas tener un sistema de filtrado mucho más costoso, ¿sí? O sea, en tu técnico de riego que está al lado del reservorio o al lado de tu fuente de agua, tú tienes que tener sistemas de filtrado muy importantes, porque los goteros obviamente tienen un caudal de salida muy bajito y cualquier tipo de arena, cualquier tipo de basura te tapa y obviamente te genera una ineficiencia. Para asegurar eso, ¿qué es lo que podrías hacer? Podrías utilizar otro sistema de riego como el de aspersión. A mí me funciona muy bien un sistema de aspersión en cultivos que son poco susceptibles a problemas fúngicos, porque cuando tú utilizas un sistema de aspersión, generas más humedad ambiental. Cuando tú utilizas un sistema de riego por goteo, no generas mucha humedad ambiental porque es in situ. Un aspersor obviamente te genera un bulbo de humedad, un radio mucho más grande. Y el gotero es in situ y no te genera humedad. Entonces, si tu cultivo tiene problemas fúngicos, yo pusiera un riego por goteo. Si tu cultivo no tiene problemas fúngicos y no quieres tener una inversión tan alta en sistemas de filtrado, yo utilizaría un sistema de aspersión. Muchas gracias. Creo que sería Grace. Sí, profe. Muy bien. Yo tengo una pregunta que era sobre cuál puede ser el factor determinante o la característica específica que debe tener un cultivo o una planta en específico para que sea viable utilizar un invernadero. Grace, ¿cómo estás? Para mí, el factor clave es la calidad. Si te van a pagar bien, tú puedes generar una inversión de la que estamos hablando. Si es un invernadero de madera, $45,000. Si es un invernadero metálico, $70,000. Entonces, a ti la diferenciación te la va a dar tu cliente, el valor agregado que te pague por la calidad. Es por eso que yo hablo de cultivos muy limitados en este negocio. Por ejemplo, hablando de hortaliza, ¿qué hortaliza hiciera en un invernadero? Hiciera un tomate orgánico. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a Supermax y a Santa María, aquí Granají, como lo quieras llamar, cualquier supermercado, realmente estos cultivos son los que tienen un valor agregado. Y eso puede pagar, de cierta manera, la inversión que tú vas a hacer en tu cultivo. Entonces, para mí siempre lo que va a marcar la calidad, eso es todo. La calidad es la que te va a pagar a ti todas las inversiones iniciales que tú hagas. Y si vas con los mismos tomates, pero son los tomates que produce todo el Ecuador, no tienen una diferenciación. De hecho, los costos son cada vez más bajos porque no tienen ningún tipo de diferenciación y obviamente ellos nunca van a poder hacer una inversión del calado que necesitaba en un invernadero. Muchísimas gracias. Si me permite también otra pregunta antes de dar paso a mis compañeros. ¿Qué sucede con la humedad dentro de un invernadero? ¿Es la humedad, por ejemplo, muy alta con comparación al entorno? Esta es una muy buena pregunta. La temperatura de un invernadero siempre va a ser más alta que afuera. O sea, tú estás afuera, está haciendo más frío, tú estás adentro del invernadero, está haciendo más calor. Por ejemplo, yo trabajo en Cayambe, ¿sí? En Cayambe hoy, dentro del invernadero, a las 4 de la mañana, estaba a 2, 3 grados centígrados. Afuera estaba a 1 o 2, ¿sí? Entonces, el riesgo de helada era altísimo, ¿sí? Hablándote de temperatura. Adentro tú estás con una cobertura de 2 o 3 grados más alta. Pero asimismo, todo se concentra y la salida de aire es muy poquita. Y tú como estás regando fuerte, como le decía a tu amigo, con aspersión tú estás generando mucha agua, ¿sí? Con el calor,
la humedad se va al tope, ¿sí? O sea, en la mitad, de la mitad para arriba del invernadero tú tienes muchísima humedad. ¿Cómo controlas esto? Con las salidas del invernadero, por ejemplo, con cortinas. Si tú tienes una humedad relativa muy alta, puede marchitar o puede generar problemas de hongos o puede generarte varios problemas. Pero el mismo invernadero te da la respuesta. Si está muy concentrado el calor, tú puedes levantar las cortinas. Si tienes un problema de déficit de presión de vapor, puedes meter más agua. Si vas jugando con un poco las características. Pero si tú no tienes control sobre tu invernadero, tú te fuiste, hizo un solazo, tenías las cortinas abajo, la gente regó a las 10, 11 de la mañana, tú llegas al otro día y por no haber levantado las cortinas, todo el cultivo está en el piso. Es por eso que estos cultivos se denominan intensivos, porque exigen el 100% de tu concentración en cada uno de estos detalles. Mateo. Muchas gracias. Listo. Bueno, mi pregunta era más que nada sobre qué sería lo más importante en tomar en cuenta cuando yo hago una transición de un cultivo tradicional a un cultivo con invernadero. Tus costos. Porque en el invernadero se te van a subir, y se te van a subir mucho. Tus costos van a diferenciarse, o sea, vas a tener un cambio radical en tus costos. Tienes un sistema, volvamos a hablar del sistema de riego. Tienes un cultivo tradicional, llámese maíz, ¿sí? En Europa hacen maíz bajo invernadero. Tú lo haces acá y tú pones un aspersor que te riegue 50 metros a la redonda. Cuando lo estás haciendo bajo el invernadero, necesitas invertir en un sistema de riego que es mucho más costoso. Estamos hablando de un mismo cultivo, con invernadero, sin invernadero. Adentro del invernadero tus costos van a ser un poco más altos. Es por eso que tu calidad va a ser mejor y tu precio tiene que tener una diferenciación. ¿Sí? Pero el costo va a variar bastante. En cuanto a la transición del mismo cultivo, tendrías que tener en cuenta un poco el tema de tus tiempos de entregas, porque adentro del invernadero vas a ser más eficiente en cuanto a ciclos. Yo creo que esos son los factores más importantes. Gracias. ¿Dayana? Sí, a ver, mi pregunta es acerca de qué tipo de plástico usted recomienda para un invernadero donde hay mayor radiación solar. Una cosa es, en el plástico hay dos cosas que tú compras con un plástico. Tú compras el diámetro del plástico, ¿sí? Entonces, eso es en lo que yo invirtiera en un cultivo, un cultivo bajo invernadero en la costa. Tener un plástico con una capa grande, ¿sí? Porque mi radiación va a ser muy fuerte. Entonces, al tener una capa grande, esta va a filtrar bastante la luz. Y la otra cosa que tú compras con un plástico es el filtro. El filtro, lo único que te diferencia es el tema de la longitud de onda, ¿sí? Hay plásticos que tienen filtros para colores sólidos, o sea, para mantener un solo color, para bicolores, y otros que te quitan casi que toda la luminosidad y hace que tus cultivos hasta adentro pierdan todo tipo de color. Entonces, a tu pregunta puntualmente, el filtro no importa porque no me preguntaste nada de colores. Me preguntaste en la costa qué hiciera yo. Yo comprara el plástico con el calibre más grande que hay. Ya, bueno, otra pregunta más. No sé, yo vi una conferencia donde decía de que en los invernaderos al principio ponen como un plástico donde llaman la atención de ciertos insectos y son atrapados. Estas son barreras, estas son barreras de contornos. O sea, tú alrededor de un invernadero, tú puedes poner placas, ¿sí? Y una placa es un pedazo de, por ejemplo, los trips, ¿ya? El trips es una plaga
tal vez una de las plagas más fuertes que hay en el país. En todo el Ecuador, en Galápagos hay trips, en la costa, en la sierra, en el oriente. Afuera, en invernadero o sin invernadero, en los cultivos tú vas a ver una... ¿Cómo es? Una flexi. Exactamente. ¿Cómo es? Ah, no, no se ve. Perdón. Es una placa como esta, obviamente que atraviesa todo una franja de, no sé, 30, 40 metros. Le ponen pegamento. Y en el pegamento se quedan las plagas, pero que se atraen al color. Por ejemplo, al trips le gusta mucho el amarillo. Entonces tú en cultivos de amarillos, como en el girasol, tú coges un girasol y lo sacudes y vas a ver los trips por todo lado. Entonces nosotros lo que hacemos es poner esto de color amarillo para que atraiga al trips y se pegue. Y tú haces monitoreos y haces calificaciones y miras un umbral de daño. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo arriba del 10% de trips, arriba del 10% de trips yo puedo tener un daño mecánico importante en mi cultivo y tengo que actuar. Entonces, yo voy a fumigar para trips cuando aquí me diga que yo tengo arriba del 10%, ¿sí? Si tengo abajo del 10%, capaz que me sale más cara la aplicación, entonces todavía me quedo. Entonces, es un mecanismo de control que está alrededor de los cultivos. Y no importa si es bajo invernadero, en túneles, a la intemperie, esto es lo que estabas viendo tú. En un invernadero no puedes tener esto, ¿por qué? Porque al tener esto arriba de tu invernadero, te cubre de lo más importante, que es la luminosidad. Entonces no vas a tener una trampa arriba de tu invernadero, lo tienes en los contornos. Muchas gracias. De nada. Gracias. Buenas tardes, profe, agradecerle por su tiempo. Y bueno, la pregunta que yo tengo es sobre la infraestructura que tiene que ver, por ejemplo, aquí de la costa y de la sierra, porque como si bien sabemos aquí en la sierra siempre son terrenos altos, terrenos que siempre tienen montañas y todo ese tipo de cosas, mientras que en la costa son planos. Y, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura que se puede adecuar cada invernadero? Por ejemplo, yo quiero tener un invernadero aquí y quiero dar una planta de la costa, pero aquí aquí en la sierra. O sea, ¿eso sería posible o no? No, o sea, todo cultivo se puede, hay pocas cosas realmente que no se pueden hacer bajo invernadero. En Europa les estoy hablando de que hacen aguacate bajo invernadero, caña bajo invernadero, maíz bajo invernadero, y estoy nombrando dos cultivos que en la costa son muy comunes, ¿no? El maíz y la caña. Hay banano bajo invernadero. Obviamente, tienes que ver qué tan eficiente eres, porque una cosa es hacer un invernadero para un cultivo como una rosa o como un lirio que es de 80 centímetros, y puedes hacer un invernadero que tenga de tope 4 metros, a hacer un invernadero para banano, porque ya solo el banano estamos hablando de 2,5 metros, 3 metros, entonces tu invernadero tendrá que ser de 7 metros. Entonces tus costos pueden ser mucho más altos y no necesariamente vas a ser más eficiente, porque el invernadero en la costa va a ser más caliente, o sea, igual, adentro vas a tener más calor que afuera, pero no, en un cultivo como el banano, 2 o 3 grados centígrados más en el día no te generan mayor productividad, ¿sí? En cuanto a la construcción del invernadero, los materiales en la costa siempre van a ser un poco más baratos. ¿Por qué? Porque en la sierra el tema del costo alto del invernadero es el diámetro del tubo que se utiliza, porque los vientos son muy fuertes en la sierra y tienen que estar muy bien apalancadas los cimientos del invernadero. En la costa el diámetro va a ser un poquito más pequeño, pero tienes que pensar muy bien en qué cultivos. Cultivos en la costa que utilicen invernadero. Yo solo he escuchado de algo de espirulinas que están haciendo, que es un tipo de algas, que es un invernadero que de hecho va bajo tierra. Entonces la tierra
se bajan unos 3 o 4 metros, hacen unas piscinas. En esas piscinas, que están obviamente dentro del invernadero, crían un alga y, por ejemplo, esa es una muy buena idea de hacer un invernadero bajo la costa, pero, por ejemplo, nadie va a hacer en el Ecuador invernaderos para banano o para caña, porque no te generan mayor producción. A nadie le importa la calidad de la caña, mucha gente ni siquiera ve la caña, solo es para o consumo animal o azúcar, y no te va a salir. Pero costos van a estar un poquito más abajo. Yo creo que en la costa puedes hacer un invernadero de 1 hectárea en 50, 60 mil dólares tranquilamente. O sea, y es más barato que el de la sierra, pero no vas a encontrar el cultivo que te marque un poco la diferenciación, menos que busques muy bien como esta alga que te cuento. Melanie. Ya, bueno, profe, muchas gracias por la charla y por su tiempo. Tengo una serie de preguntas. La primera sería, ¿cuál es el cultivo más difícil de establecer en un invernadero? El cultivo más difícil para mí es la rosa. La rosa es muy compleja, tiene muchísimas plagas, tiene muchísimas enfermedades, y el invernadero te ayuda a unas y te complica muchísimo en otras. Por la pregunta que estaban haciendo antes de manejar la temperatura del invernadero, tienes que tener un peje y maneje muy, muy específico. Es por eso que aquí se hace carrera. En el tema de la floricultura, haces carrera porque cada cultivo es un mundo. Yo manejo 10 cultivos florícolas bajo invernadero, y el tema de la rosa realmente es muy complicado. ¿Por qué también? Porque la rosa es un cultivo que te puede durar 20 o 30 años. Entonces, tú año tras año tienes que mejorar un poco la planta para seguir mejorando productividad y seguir siendo eficiente. Hay otros cultivos de flores de verano, como un lirio, que siembras un bulbo que es como una papita, te sale un tallo, cortas el tallo, vuelve a levantar la cama, vuelve a sembrar y no pasó nada. En cambio, la rosa tienes que estar constantemente manejando la mata, y eso en las variaciones de clima que tienes en la sierra puntualmente, el tema del invernadero te ayuda un montón, pero tienes que conocer muy bien cómo manejarlo, que te puede complicar. Pérdidas, puedes perder un invernadero de rosas tranquilamente en 15 días. Si llegaste, perfecto, 15 días y está en el piso todo. Plata, solo en matas perdidas en 1 hectárea puedes perder unos $180,000 en 1 hectárea. Y hay cultivos que son muy fáciles, que siembras y tal. Ya, ok. La segunda pregunta. Si yo me encontrara, o sea, aquí en Quito es frío, ¿qué modelo de invernadero debo tener? En Quito dijiste. Sí. En Quito tienes que utilizar un invernadero de doble caída. O sea, hay invernaderos que la casa es plana. ¿Por qué? Porque no llueve. En Quito llueve mucho, así que tienes que tener una cercha bien alta para que tengas un buen ingreso de aire y para que tengas una muy buena caída, para que drene toda el agua y se vaya a tu canal y entonces, invernaderos altos, porque en Quito también se concentra muchísimo la luminosidad perpendicular, la luz es extremadamente fuerte, buen filtro, un calibre un plástico no tan grueso, puede ser un plástico de un calibre 1, de un calibre 2, el filtro con el propósito de luz que tú quieras, invernadero alto, 5 metros y medio, buenas cortinas, que trates de, el tema de Quito, no está lloviendo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde está haciendo un solazo y al otro día es al revés. Entonces tienes que tener tus variables lo mejor manejadas posible. Muy buen ingreso de aire en la parte alta, cortinas bien altas, buen sistema de riego y va. En Quito, de hecho, cerca están los lugares que más invernaderos tienen en todo el país, ¿no? Que es Cayambe, Checa, Yaruquí, Pifo, El Quinche. Es la zona de construcción de invernaderos del país.
Ya, profe, la última pregunta. Usted mencionaba de las flores, entonces si yo quisiera producir flores u hortalizas, ¿por qué me conviene poner en un invernadero? Además que ya sabemos que mejora la calidad y la cantidad del producto. ¿Me puedes repetir? No te entendí bien. A ver, si yo quisiera producir flores o digamos hortalizas, ¿por qué me conviene ponerlo en un invernadero y no en algo tradicional? ¿Me explicó? ¿O no? Fácil. Sí, en hortalizas no te voy a pelear que lo hagas bajo invernadero, ¿no? Porque no sé si te dé. En floricultura te respondo fácil, porque si no lo haces bajo invernadero, no lo vas a poder hacer. No hay rosas en el cuadro, a menos que hablemos del rosal que tiene la vecina, del rosal que tiene, pero esto, negocio, tienes que tener todos o la mayor cantidad de parámetros de clima controlados. Te hablo de las pérdidas que hay en rosas por un hongo. ¿Cómo vas a tener una rosa fuera del invernadero con todo lo que llueve en Quito y con lo variable que es el clima? Entonces tú tienes que asegurar tu estructura de protección para tu cultivo. Si le quitas esa protección, queda la buena de Dios. Entonces, fácil. Si estamos hablando de flores, ¿por qué un invernadero o por qué no? Porque si no haces un invernadero, no puedes hacer flores. Flores de verano o todo el tema de floricultura. Floricultura, hablemos del ramo que cuando te da el novio tiene la rosa y tiene otras 10 cositas de colores bien bonitas. Nada de eso se puede hacer si no hay un invernadero. O uno o dos cultivos muy puntuales como el crisantemo, por ejemplo. El crisantemo lo puedes hacer a la intemperie. Es un cultivo muy rústico, es un cultivo muy duro, pero los otros 100 cultivos de flores de verano necesitas tener los climas o las variables de clima controladas. Ya, profe, mil gracias. Bueno, terminamos con Piolina. Ya, buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿bajo qué concepto se debería optar por un invernadero mixto frente a un metálico? Buena pregunta. Para nosotros, el negocio era hacer invernadero mixto, porque tú puedes sacar la madera prácticamente de cualquier árbol que tenga cerca. Yo estoy en la sierra, eucalipto, ¿sí? Tú coges y curas el eucalipto con diésel y con gasolina para hacerlo más, para que sea más permeable al agua. Entonces, cuando se moje, obviamente el aceite y la gasolina repelen eso y el pedazo de madera te dura muchísimo más tiempo y es baratísimo, ¿sí? Pues coges un buen pedazo de madera para el parante del que hablamos en el invernadero, no te cuesta nada, te cuesta $8. Versus ese mismo en metal te cuesta tranquilamente el doble. ¿Por qué hacerlo mixto? Yo lo hiciera mixto porque puedo. ¿Por qué no lo haces mixto? Por las exigencias de los mercados de estos cultivos. Cuando tú tienes un invernadero de metal, tienes o certificaciones o consumidores finales que te exigen que para producir tú una flor o un cultivo no generes daños ambientales tan severos como, por ejemplo, la tala de árboles. Entonces, ahí tú estás obligada a hacer un invernadero metálico 100%. Si tu cultivo es nacional o si tu mercado es nacional, tus clientes finales no les importa el manejo que tú le des a tu sistema productivo, puedes hacer un sistema 100% de madera, como mostré en una foto que había por ahí. No pasa nada, tu costo se va a bajar a la mitad y no pasó nada. Básicamente el regulador del por qué un sistema o por qué un tipo de invernadero u otro es las certificaciones y los consumidores finales. Ya, la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿qué debo de tomar en cuenta para poder realizar un tutorado en un invernadero? Básicamente la robustez de tu cultivo. Puedes utilizar un sistema muy simple si tu cultivo es noble, como por ejemplo un tomate.
Un tomate tiene un número de hojas limitado, tiene una productividad X, y tú puedes ponerle 2 palitos que no son muy caros, como dos estaquitas simples, y no pasó a más. En el frijol incluso ya no son 2, puede ser un solo palito, porque el frijol, el fruto no pesa nada, entonces lo puedes tutorar muy bien con un solo palito de tutor, y no pasó nada. Cultivos como un rosal, que es un árbol que crece durante 20 años y nunca durante esos 20 años se te puede caer, lo tienes que templar con lo mejor, meterle un muy buen alambre, meter unos muy buenos postes de tutoreo, porque lo tienes que tener 20 años. Entonces, vas viendo tu cultivo y vas definiendo qué tanto le vas a invertir al mismo. Si se va a crecer mucho, ten la precaución y ponle un buen sistema de tutoraje. Si te va a durar poco, como un frijol que en 2 meses, 3 meses lo tienes afuera y es una cosecha y sale, es un cultivo muy marginal en cuanto a valor. Le pones lo menos que puedas. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ya acabamos la sesión. Creo que fue una de las clases más interesantes que he tenido, y quiero terminar con 2 cositas que quiero decirles, porque quiero que entiendan algo. Primera cosa, en Zamorano, que es donde yo conocí a Luis, de hecho él fue mi compañero de cuarto en la universidad, no hay una sola flor. No hay flores de verano, no hay rosas. Eso quiere decir que en los últimos 7 años, desde que nos graduamos en el 2014, todo lo que él es hoy, lo aprendió haciendo. Entonces, no importa si a ustedes les falta un rubro, todo pueden hacer si lo intentan, si se esfuerzan en aprenderlo y si le meten corazón. La segunda cosa que les quería decir es las condiciones donde yo conocí a Luis David. Cuando yo conocí a Luis David, antes de que fuéramos compañeros de cuarto, él tenía problemas en una materia, no me acuerdo ni qué materia era una materia de cálculo. Y él quería que le enseñara, y así nos conocimos, así nos hicimos amigos, para que yo le explicara una materia. El día de hoy, él dio una clase mucho mejor de la que yo hubiera conocido ese tema mientras estábamos viendo a la hija, mientras la esposa está aquí al lado. No les paso porque está un poco desordenado, pero es eso, ¿no? Entonces las personas crecen y lo que se les hace difícil un día, el otro día los puede ser expertos. El que siempre dijo que no podía, que no quería dar una clase, que no le gustaba explicar, hoy es la mejor explicación del mundo. Entonces eso también es una lección de motivación para todos ustedes. Sin más que decirles, porque ya van a su siguiente clase, les deseo un excelente día. Nos vemos el lunes. Vamos a hablar sobre cosechadoras y herramientas de cosecha para caña. Entonces también viene una persona de México. Bueno, ese sí no va a venir a la clase, ese sí habla desde México. Pero para que nos hable un poquito de su experiencia, él va a hablar solamente 10 minutos desde el teléfono, pero igual vamos a tener la oportunidad de hablar con él. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes. Deja de arreglar, oye. Chao.